porque las buenas nuevas es que yo voy a ser parte del nuevo comité defensor del televidente de Teleantioquia. Entonces les quería compartir esa muy buena y grata noticia. Somos un grupo de 5 personas, donde creo que de pronto ustedes han sabido muy bien, o bueno, relativamente han sabido la función de ese comité, y es un trabajo muy gratificante y satisfactorio que se propone hacer en función de las mediaciones con las audiencias. Muy importante eso. Entonces, me estarán viendo quizás constantemente en aparición en los espacios pues, de persona televidente, entre otras actividades que nos ha de tocar hacer. Igualmente, muchachos, más que comentarles esta buena y grata noticia, también les estaré informando, les estaré pues, enviando pues como la misión pues de, el programa pues donde se nos hizo unos perfiles, en fin, pero también para que sepan un poco también como aspectos de los cuales he venido trabajando, trayectoria, en fin, y también, más que es importante, es que tengan en cuenta, muchachos, que es un espacio donde ustedes también pueden participar, no como poniendo quejas solamente, ¿cierto? Sino es un asunto, muchachos, de que es un acercamiento que tendríamos, o sea, a través de, en mi caso particular como miembro del comité, donde ustedes también se pueden expresar o pueden hacer alguna solicitud, alguna, algún tipo pues de requerimiento frente a algún contenido del canal o cosas que incluso podamos mostrar propiamente de, de lo que ustedes hacen o de lo que hacen con otras personas. Es decir, aquí el trabajo nuestro también va a consistir mucho en visibilizar y ayudarles a la producción del mismo canal en términos de la generación de contenidos, o a mostrar aquellas cosas que pasan en el territorio antioqueño, teniendo en cuenta la diversidad. Eso ya es como el componente que ellos están planteando, en términos de que cada vez más están migrando a explorar más contenidos, a ser cada vez más diferenciadores en términos del tratamiento temático, entre otras cosas. Entonces también es un espacio, muchachos, entre el cual ustedes pueden acceder y que a la larga ustedes podrían tener contacto conmigo en caso de requerir alguna solicitud, algún tipo pues, de manifestación frente al canal. Entonces eso les comparto, muchachos. El gerente se extendió todo lo que ustedes quisieron, una reunión programada de 1 hora, y aún siguió. Me tuve que ausentar pues para no estar, no dejarlos a ustedes por acá esperando, muchachos. O sea que mil disculpas y bueno, ya estoy acá y esa es la buena y grata noticia que les comparto. Bueno, profe, felicitaciones. Gracias. Espero que te vaya muy bien y que podamos de pronto con los compañeros y todos los estudiantes también pues poder participar en el programa. Claro, de eso se trata, Jairo, porque vea, todo lo que hemos venido conversando acá, lo que vamos a conversar, eso cobra, según lo que estábamos hablando ahorita, a eso se le está apuntando, muchachos, que es un asunto de las nuevas audiencias. Y es representa la complejidad, porque si bien acá, mire que en el espacio que tenemos de clase, que nos quedaría faltando muchas otras clases más para abordar teórica y conceptualmente, todo este asunto de las audiencias y de la recepción, eh, ahí está el terreno de juego propiamente, y es lo que está pasando con la gente, ¿cierto? Con el ciudadano de a pie. Como ellos lo denominan, el antioqueño, ¿cierto? Culturalmente y socialmente, ¿cómo es? Estamos conversando de muchos casos muy en particular, que quizás también hemos tocado acá como temas de conversación, muchachos, en la clase, y es por eso que les resalto tanto a ustedes el análisis a profundidad de aspectos sociales y culturales. Pues porque, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta de un
nuevo programa, un nuevo contenido en este canal donde están abordando la comunidad LGBTIQ+, así va ya como la categoría, ¿cierto? Y programa interesante porque le está dando voz y visibilidad a, a, a un grupo poblacional pues que tradicionalmente ha sido golpeado, maltratado, excluido, en fin, ¿cierto? Pero que pasa a darle visibilidad y voz a una comunidad teniendo como base una sociedad, entendiendo social y culturalmente, a la comunidad, a la sociedad antioqueña, comúnmente como la conocemos, conservador, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de ese tipo de cosas, entonces no falta el que se quede que porque muestran esto o aquello, se queda por ejemplo, se han quedado porque alguien aparece con un arete o con una prenda de vestir determinada, cosas de ese tipo, pero ahí donde se encuentra todo este asunto de la mediación, y es un espacio muy importante, casi que es una teoría de la recepción ya propiamente llevada al campo, muchachos. Entonces, pues también, aparte pues de compartirles a ustedes esas buenas nuevas, hacerles esa invitación a ustedes, compañeros, también para que tengan en cuenta de aquí en adelante en la participación o en algún pronunciamiento que ustedes puedan hacer, pues aquí también estaré a su disposición. Además también pues por el grupo de trabajo que tenemos que es de mucha trayectoria, multidisciplinaria, es decir, de diferentes campos y con labores cada vez más apremiantes. Entonces, bueno, no me extiendo más como con eso. Vuelvo y pido disculpas y ahora sí entremos entonces en materia. Les pregunten, vamos a empezar al revés hoy. Hoy, mientras estaba en esta reunión, pues bueno, lo del chat, no sé qué pasó, o sea, entendí que no se estaba como, el aviso de sonido no se escuchaba. O sea, yo escribía y ustedes no se daban cuenta que estaba escribiendo en el chat. Fue eso lo que yo entendí como manejar. Profe, mira, lo que pasa es que tú nos saludaste, nos dijiste lo que estaba sucediendo y obviamente pues uno lo entiende, pero pues en mi caso yo no me voy a quedar sentada en una pantalla en negro, sino que me puse a hacer otras funciones pues mientras te escuchaba hablar. Sí, sí. Normalmente esto no tiene sonido, o sea, esto no suena, entonces uno no se da por enterado. Yo estaba esperando a que tú me hablaras. Ya cuando me dio por entrar a mirar, fue que me encontré con estos chats, pero esto nunca ha tenido sonido. Él suena así como aquí en el momentico, sí, pero si yo lo dejo y me voy para otra, abro otra pestaña, ¿no? Sí, o sea, el chat de Google Hangouts tiene esa característica que cuando tú escribes algo sí se escucha a veces. A mí también me ha pasado a veces, pero muy bien, yo te entendí como por esa parte. Muy bien, estaba aprovechando de colocar en el chat, pues teniendo en cuenta que de pronto algunos se asomaban un ratico, yo sé que ustedes se ausentaron por momentos, pero que fuéramos como colocando por acá. Y bueno, cuando dije por aquí que di por sentado lo de la comprensión de la guía, pues bueno, también vi como aquí estoy revisando, una espera pues de que ustedes pues como que leyeran, que miraran lo del chat, pero muy bien. Igualmente, muchachos, eso era pues como el momento pues que, como para que no se quedaran inactivos y fueran leyendo pues lo de la guía y fueran de una vez planteando entonces las dudas e inquietudes que ustedes tienen. Y como les dije por aquí a Jairo, por ejemplo, y bueno, y al resto que les iba a recoger, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a proyectar ya la guía. Listo. Voy a proyectar la guía porque yo sé que aquí ya se van a solucionar todas las dudas, tanto la de Jairo como la de Juan Pablo, o la de Juan Pablo está por acá, ¿cierto? Ah, Miguel, perdón, o no sé si es Juan Pablo. Por aquí me dice Miguel Ángel, sí. El análisis de 3 personas, o formar el grupo de 3 personas. La duda de Jairo, muchachos, no veo más. Solamente 2 dudas por acá, a no ser de que ustedes las tengan en este momento y no las hayan colocado. Muy bien. Listo. Vamos a solucionar entonces esta. Bueno, primero que todo, concertación de evaluación. Listo, muchachos. Pregunta antes de hablar de la guía, el análisis. ¿Cómo les fue con el foro de discusión? Hasta hoy, 11:59.
profe, en general, bien. Ok, muy bien, Alejandro. ¿Alguien tuvo alguna dificultad ingresando a la plataforma? Profe, yo le iba a responder a la compañera Alejandra y cuando iba a enviar la respuesta no me dejaba, salía que error. Entonces ahí fue cuando creé otro foro y ahí está la respuesta después a lo que compartió la compañera Alejandra. O sea, pero sí pudiste participar. Sí, señor. Pues, pero no le contesté a ella directamente, sino que lo hice como un foro aparte, porque no Ah, me dejaba. bueno, José, es bueno que intentes otra vez, porque yo al momento de revisar Polivirtual, yo analizo la cantidad también, no solamente las características, bueno, las percepciones y las opiniones de ustedes, sino la cantidad, ¿cierto? O sea, una cosa es que ustedes respondan y otra cosa es que ustedes también hagan réplica a los compañeros, entonces, porfa, intenta de nuevo, cualquier cosa, entonces, o sea, solamente lo invito a que haga eso una vez, porque me han dicho que se ha venido presentando inconvenientes como la interacción con alguna actividad polivirtual. Entonces, como te digo, en el transcurso de la tarde, intentan una vez más. Y si no, me dicen, me puedes escribir. No hay ningún problema para yo tener en cuenta eso. ¿Listo, José? Listo, profe, gracias. Listo, gracias a vos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna dificultad? Nada. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, tenemos en la actividad del foro que se cierra hoy, ¿cierto? El análisis de la producción colombiana, que es para dentro de 8 días según la concertación de evaluación, 18 de noviembre, y ya nos quedaría la última actividad. ¿Listo? Para tener en cuenta porcentajes, fechas de entrega. Y ahora sí, me voy para la guía. Estamos viendo pantalla. Sí. Muy bien, listo, muchachos. La cosa es relativamente sencilla. Vamos a escoger una producción colombiana, que puede ser una serie o un programa de televisión, o una película, un programa radial, algún formato periodístico de prensa, por ejemplo, producciones digitales como hipermedias, transmedias, etcétera. Y aquí viene la respuesta a la pregunta de Jairo. Muchachos, la producción, cuando se determina acá, se denomina producción colombiana, es que sea producida en el contexto colombiano por productores y realizadores de acá. O sea, muy diferente es, por ejemplo, una producción de Netflix con temática colombiana a una producción local con diversidad de temática. ¿Listo? Entonces la producción debe estar focalizada, o sea, debe haber sido producida propiamente desde acá. ¿Listo? ¿Por qué, compañeros? A ver, hay una visión comparativa, se puede establecer una especie de visión comparativa, un análisis comparativo en el sentido de que, bueno, profe, las producciones extranjeras que tocan temas colombianos también son interesantes de analizar, dado de que podemos mirar cómo ellos están mirando la región o el país, ¿cierto? Muy bien, pero acá es constante, lo que el sentido de ser de este análisis es propiamente desde la mirada, desde la perspectiva, desde la misma dinámica propiamente nuestra de cómo estamos produciendo este tipo de contenido. ¿Listo? ¿Estamos claros entonces en esa respuesta, Jairo, compañero? Y desde luego se pueden documentar. O sea, lo que está aquí entre paréntesis son formatos, estilos, narrativas, todo lo que consideremos dentro de los mismos medios de comunicación y sus diferentes narrativas y estilos y formatos, por ejemplo, de cualquier temática, pero que sea una producción propiamente colombiana. Sí, alguien por ahí va a activar micrófono. No, era yo mismo para decirte que no, ya quedó claro. Listo, sí. Pero bueno, también les estoy justificando el porqué, ¿cierto? Y es interesante, de hecho, o sea, si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer un análisis de temáticas colombianas producidas, elaboradas con una visión extranjera, ¿cierto? Desde luego. Pero como ya estamos hablando propiamente en este curso, de cómo es que en Colombia hemos venido entendiendo todo el asunto de la producción y sobre todo cómo estamos configurando las audiencias en el contexto local, pues tenemos que mirar propiamente cómo es que estamos haciendo y asumiendo toda esta labor en los medios de comunicación y ya con todas estas variantes que tenemos al día de hoy. Mire que acá entre paréntesis no nos quedamos solamente en los típicos contenidos programáticos e informacionales de los medios de comunicación,
comunicación masivos tradicionales. Ya estamos hablando propiamente de espacios virtuales y digitales. Esto hay que analizarlo, muchachos. Van a encontrar hipermedias, producciones de tipo transmedia, pueden analizar programas de, por ejemplo, en lo radial, con los podcasts, entre otras cosas. Hay muchas cosas que ya se ha hecho acá, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido de ser del análisis. Entonces, ustedes van a responder en un texto, ¿cierto? Las siguientes 4 preguntas. Primero, pues, sencillo, de hecho algunos lo han hecho, han consultado en la web, ¿cierto? Esta información, tratamiento temático, narrativo, el lenguaje audiovisual, las características de los contenidos de la producción. Ustedes en ese ítem, en un espacio de un párrafo, dan cuenta de eso, ¿cierto? Estos elementos de acá. Segundo ítem, describen la trama de la producción elegida y determinando qué, cuáles creen ustedes que es el mensaje que tiene, en lo social, o en lo cultural, o educativo, o político, ¿cierto? Escriben ese asunto propiamente como de la temática, ¿vale? Tercero, determinar los públicos objetivos a los que está dirigida la producción y describir las características de estos. Esto es casi que describir en un párrafo cuál creen ustedes que es el público o el target de ese contenido, ¿cierto? Mencionar las características que ustedes creen que tienen esos públicos. Entonces, por ejemplo, bueno, mi programa tiene esta temática y el público es infantil. De acuerdo al análisis, consideramos que el público infantil va de esta edad a esta edad, también que tienen estas características, ¿cierto? Algunos de ustedes también cuando han hecho estos análisis se han apoyado en información que encuentran en la web, ¿cierto? Pero también compete describir este ítem, no solamente entendiendo lo que uno encuentra en la búsqueda que uno hace en los motores, ¿cierto? Sino también de que ustedes se atrevan como a repensar un poco cuál creen, desde sus propias perspectivas, cuáles creen que son los públicos y las características que tienen esos públicos de ese contenido que usted está analizando, ¿cierto? Pueden encontrar muchas cosas. Las características no son solamente cuantitativas, edad, sexo, no, sino aspectos como más socioculturales, entre otras cosas. ¿Listo? Y el punto número 4, que se desprende en estos 2 subpuntos, y quizás los más importantes de ellos, ¿cierto? Y es responder de manera clara y argumentada, o sea, de una forma reflexiva, de hecho, a estas 2 preguntas problematizadoras. ¿Qué creen que hacen las audiencias, esas audiencias de ese programa o de ese contenido, con los mensajes y contenidos de la producción escogida? Miren esa pregunta problematizadora que nos conlleva a mirar bien. ¿Qué creen que, o sea, en qué incidencias o influencias o efectos creen ustedes que esos mensajes y contenidos de esa producción que usted está analizando generan en esos públicos, ¿cierto? Y no solamente es un asunto de la percepción, sino que, por ejemplo, ustedes pueden observar lo siguiente. Profe, en el análisis del contenido que yo hice, yo he observado que las personas en la cotidianidad o este público en la vida diaria replican esto de esta manera. Eso es lo que quiero que queremos, muchachos, que ustedes respondan con estas preguntas, ¿cierto? Que se atreven como y a partir de todo lo que hemos venido leyendo y discutiendo, ya ustedes analicen a manera de caso, perdón, qué creen ustedes que pasan con esos mensajes y con esas audiencias, poniéndolo eso en un terreno de la vida cotidiana o en otros ámbitos, en lo educativo, en lo social, en lo político, en lo que ustedes crean que había ahí. Listo. Y es una pregunta que se responde de manera reflexiva, al igual que la siguiente, muy similar a la anterior. ¿Cómo influyen los mensajes, informaciones y contenidos en las conductas, percepciones y comportamientos sociales de las personas que consumen este tipo de producciones? ¿Cierto? Ya esto es propiamente llevándolo a un campo o a un ámbito de acción en particular. Yo respondí a la anterior pregunta, ¿cierto? Y me va a dar pie para responder esta porque yo ya voy a decir, por ejemplo, observamos que en este programa, como tiene un alto contenido político, la gente está generando estas posiciones ideológicas y están generando en la actuación de la sociedad civil estas acciones, ¿cierto? Pueden encontrar ese tipo de cosas, como pueden que no encuentren casi nada, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, es un documental. Ustedes observan que de pronto el documental no tuvo ciertos efectos esperados
y que de alguna u otra manera las audiencias tuvieron cierta atención, pero luego la fueran perdiendo como ese interés. Eso también se coloca ahí, ¿cierto? Muchachos, ¿les queda claro las respuestas de estas dos preguntas problematizadoras? Sí, profe, Sí, pero profe. por ejemplo, a mí me queda de pronto entonces algo que preguntarte y es, por ejemplo, que yo no podría ver un documental, yo no podría hacer un documental porque el documental simplemente me informa, pero de pronto no me deja muchas inquietudes, ¿cierto? O puede que sí, como puede que no. Yo le puedo... Entonces esto espérame, por favor. Entonces esto me induce a que de pronto tengo que ver es una serie o algo, porque repetidamente, pues en diferentes capítulos me puede estar diciendo algo, contándome algo, a diferencia de un documental. No. Ok, muy bien, Jairo. Puede que pase eso, pero también puede pasar lo siguiente a manera de ejemplo. No sé si de pronto lo van a coger. Me van a escoger. Lo que pasó con esta serie Matarí. Hay un comportamiento muy particular, ¿cierto? Yo no sé si siguió, la descontinuaron o cuántos capítulos se generaron. Y de hecho el formato incluso, no sé si es una miniserie documental, algunos dicen que es una serie, la primera serie para WhatsApp, ¿cierto? Que tenía ya ese comportamiento. La verdad no sé, pues porque no me genera mucho interés, la verdad. Pero entonces, ahí, el que escoja la producción puede decir, profe, vean, yo escogí la producción, pero como no tuvo tanto efecto, pues me puede estar equivocando en este momento, porque ustedes están más enterados, podrían decir en las preguntas orientadoras, responder frente a eso. ¿Cómo creen de pronto que incidió en las audiencias y de alguna u otra forma atreverse ustedes como a partir de estas preguntas a responder qué creen ustedes que fue lo que pasó con la pérdida de interés tanto en el consumo de la serie, así mismo como de pronto en la misma producción? Entonces, sí, Jairo, en este sentido, de pronto hay que mirar bien como el alcance del documental o del producto en sí mismo. No quieren decir de que nosotros, otros documentales, otras producciones de este tipo, las vamos como a valorar en términos de que no fueron como tan importantes. Al contrario, podemos encontrar sentido en estas preguntas muy particulares, porque los alcances no necesariamente tienen que ser masivos, ¿cierto? ¿A ti te interesó? A vos te llamó la atención en el hecho de que generó ciertas incidencias o ciertos efectos en las audiencias, ¿cierto? La recomendación en este caso y también para todos es que se tomen el tiempo de elegir una producción, ¿cierto? Cualquiera de ellas nos sirve, pero estas preguntas problematizadoras, sea que el contenido que ustedes analizaron haya tenido mayor o menor alcance, que no sea una camisa de fuerza. Al contrario, les va a ayudar mucho a que ustedes mismos planteen ciertas posturas de hecho. Jairo, te respondo ahí tu inquietud y tu apreciación que tenías como a esto que te generó, Sí. o te limitó un poco como en la escogencia de la producción. No, sí me queda claro, algo deja pues lo que veamos y hay que hacer una posición muy reflexiva y como tú dices, entonces sí, no está claro. Exacto, muy bien, Jairo. Y sí, también la reflexión está, muchachos, que o sea, estas dos preguntas son vitales para el trabajo porque es, eh, es como recoger conceptualmente lo que hemos conversado en todos estos textos, de los que le llamaron la atención, de lo que no entendieron de hecho, y aquí discutimos, ya llevarlo propiamente a un producto existente, ¿cierto? O sea, no a mutilarlo, no a criticarlo en ese sentido, sino que es entender propiamente qué pasa con las audiencias, ¿cierto? Y muchachos, creo que ya estamos como claros como con esta parte y ojalá, bueno, yo sé que, mire que les presenté a ustedes lo de la serie de Pablo Escobar, ¿cierto? El patrón del mal. Ojalá nos cojan esa porque ya la hicimos, ¿cierto? O sea, fue mi análisis y les presenté todo un panorama, ¿cierto? Creo que hay muchas producciones y de hecho algunas
muchas de ellas de carácter independiente que han venido cobrando importancia en la sociedad, en la ciudadanía, en estas nuevas audiencias, ¿cierto? Entonces, qué bueno también que le diéramos como visibilidad a esos trabajos, ¿cierto? Y que no solamente nos quedáramos, bueno, es una recomendación, no nos quedáramos en los típicos contenidos de RCN Caracol, ¿cierto? De que exploremos cada vez más cosas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí a manera de apunte, dijimos que deben responder a las preguntas teniendo en cuenta la comprensión generada a partir de lo que hemos leído, de lo que hemos discutido, ¿cierto? Y que el trabajo se propone en parejas. A ver, ¿por qué en parejas, muchachos? Es por el contraste de las opiniones que ustedes pueden tener, ¿cierto? Bueno, aquí les pregunto, lo ideal es que sería en parejas, por lo que les estoy diciendo. Mi compañero por aquí me dice que lo vienen haciendo, vienen trabajando en grupos desde el semestre pasado. Bueno, a ver, yo creo que en parejas podemos, como les digo, contrastar o matizar mucho las perspectivas. Ya 3 personas es mucho. En su defecto, yo te invito a que consigas una pareja o, bueno, en su defecto lo pueden también hacer de forma individual, pero es un trabajo, muchachos, que sí requiere pues también como el encuentro del diálogo con el otro. Por aquí escucho un micrófono activado. No, no hay. ¿Alguien alguna pregunta por acá? Bueno, entonces. Y es un trabajo entonces escrito en parejas, muchachos. La extensión es máximo 5 páginas, ¿cierto? Siendo como muy puntuales en lo que ustedes van a responder. Creo que se gastarían un poquito más de texto respondiendo estas preguntas, ¿cierto? Y que el trabajo lo van a enviar al correo el próximo miércoles de la semana que viene, o sea, el 18 de noviembre, en el transcurso del día. Me lo mandan al correo, no se les olvide poner en el asunto análisis de producción colombiana, grupo teoría de la recepción 12 a 2, ¿cierto? Así como les coloco yo el asunto, o para manejar ese orden y recibir bien los trabajos y irlos pues como recogiendo, muchachos. Listo. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos, frente al trabajo? ¿Todo muy claro entonces? Muy bien, pueden aprovechar aquí el chat entonces para que armen parejitas, individual, pero ojalá sean parejas. Sí, José Daniel. No, sí, profe, era para saber si alguien estaba por ahí disponible para trabajar. Ok, muy bien. Tienen este espaciocito para que armen parejas, muchachos. Listo. Bueno, ya solucionado entonces ese tema de la guía, ahí les queda, pueden utilizar esa misma guía como para que redacten los trabajos. Y bueno, también dentro de 8 días, los que quieran compartir la experiencia de análisis, ¿cierto? No es una exposición, sino que conversemos, apartamos un espaciecito para que bueno, pues que nos escucharan los muchachos, van a encontrar cosas muy interesantes y asimismo, pues vamos a tener múltiples miradas frente a los análisis. Puede pasar, ¿cierto? Puede pasar que algunos de ustedes analicen la misma producción. Ahí estaríamos contrastando unas perspectivas. Muy interesante eso, ¿cierto? Pero lo ideal es que pues, cada uno de ustedes va a, a elegir una temática en un contenido en particular. Muy bien, muchachos. Chicos, no sé qué, si no nos vamos a quedar, pues obviamente, pues todo el tiempo acá. Sin embargo, para hoy teníamos una lectura propuesta. ¿Cómo les fue? Cuéntenme Bien, cómo les fue la lectura. muy bien, muy bien. Nos habla de todos los procesos comunicacionales y cómo la convergencia ha transformado que la vida de todos, pues, ¿cierto? Y que ya todo se encuentra integrado en un solo aparato electrónico, pues, por decirlo así. Entonces ya tenemos todo muy cerca eh, para analizar, para investigar. Entonces se unieron todas las comunicaciones y se hicieron más grandes, ¿cierto? Se hicieron más grandes las comunicaciones al tener todas estas herramientas
a la orden del día para poder trabajar y poder comunicar algo, pues por decirlo así. Muy bien. Sí, el fenómeno de la convergencia es más que interesante, es a lo que ya estamos asistiendo y hemos venido asistiendo desde hace tiempo. Aquí ya hicimos una pequeña ruptura teórico-conceptual de lo que hemos venido hablando, porque ya nos vamos a ocupar de hablar de, obviamente, los medios de comunicación, los contenidos, las informaciones, el mismo mensaje, en un escenario, en un contexto de la comunicación digital, entendiendo de que las audiencias o todo este asunto de la recepción ha variado significativamente, dado el contexto en el que estamos hablando. Entonces, esa lectura es el abrebocas de lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, ¿cierto? En este contexto de la convergencia que se nos propone. Muy bien, entonces, ¿quién más tiene alguna? ¿Cómo les fue con la lectura? Sí, gracias, Jairo, por compartir las apreciaciones. El resto, muchachos, leyeron un poquito, algo que les llamaba la atención. La idea era socializarlo hoy, ¿cierto? Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a poder, pero de todas maneras, la semana que viene lo vamos a retomar por otra cosita que vamos a leer. No le dio tiempo a Alejandro, muy bien, al resto. ¿Lo leyeron o no? A ver, el resto, muchachos, digan por favor si lo leyeron o no, porque de eso íbamos a hablar hoy también y es necesario pues mirar si ustedes están leyendo o a más o menos no están entendiendo. A ver David, Fon, José Daniel, Juan Pablo, me estoy preguntando, compañeros me dicen si sí o si no. Mariana, Natalia, Valentina y Judy. Profe, qué pena. No, yo también lo leí y pienso la verdad muy parecido a lo que dice Jairo, porque es increíble y más que todo en este tiempo como las cosas hasta, pues todos los medios han estado cogiendo fuerza y mucho más. Ok, muy bien, José Daniel. Bueno, y el resto, les acabo de preguntar a cada uno, me responden por favor. Si sí o si no, o lo leyeron un poco, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya quedado, eh, por, les haya representado dificultad comprender. ¿Listo, Juan? Muy bien. Bueno, el resto, Natalia, Mariana. A ver, les estoy preguntando, muchachos, por favor, díganme si sí o si no. A mí es importante saber que si estamos leyendo los textos o lo están dejando empezados. David, muy bien. A ver, Mariana y Juan Pablo. Medio leído. Ok, muy bien. Listo. Ok, muy bien. Alejandra me dice por acá, ok, más tiempo. Ok, muy bien, claro que sí. Desde luego, es una lectura muy corta, ¿cierto? Donde, a ver, por acá, yo comparto, yo hice unos extractos, unos apuntes, muchachos, ahí les queda la lectura entonces para que la lean y la deben de tener ya leída o por lo general algunos apartados entendidos para la próxima clase porque ya vamos desde luego que seguimos pues con otros asuntos atendiendo a este asunto de las convergencias. El concepto, muchachos. Este señor Gabriel Levy es un investigador colombiano, profesor también de la facultad, no sé si lo conocieron, Otto Jairo, ¿cierto? Un hombre pues, muy dedicado a la investigación sobre todo en las TIC. Y él lo que nos está proponiendo es el asunto de la convergencia. La convergencia nos suena de la siguiente manera. Es como una cosa como que se cruza con la otra, ¿cierto? Converge, se juntan, ¿cierto? Pero esto es cuando es un término muy recurrente que estamos cada vez más asistiendo a entenderlo en el contexto de los medios de comunicación, la comunicación digital,
redes sociales, otros espacios digitales y virtuales, pero cuesta también empezar a entender en sí mismo qué implica en este nuevo escenario, ¿cierto? Entonces el texto lo que nos hace es un desglose del término de la convergencia, que ha sido abordado como desde múltiples campos y disciplinas de estudio, ¿cierto? Pero que desde luego nos compete es entenderlo desde la perspectiva comunicacional en el contexto contemporáneo. Es eso, apareció Internet, ya lo sabemos, ya hemos hablado mucho de esto y hemos hablado de esto también en otras asignaturas. Aparece Internet, aparecen otros escenarios, otras plataformas, otros espacios donde los medios de comunicación de hecho tuvieron que empezar a migrar y se empezaron a generar otras dinámicas comunicativas. En diversidad de espacios desde la misma comunicación digital, por ejemplo, redes sociales, entre otras. Entonces, cambió el esquema, ese esquema clásico, tradicional desde hace mucho tiempo, de hecho cambió, pero aquí sí que cambió más entre quienes hacen generan los contenidos y quienes consumen, ¿cierto? Todo eso se juntó, se mezcló y hoy por hoy estamos hablando de que se van a seguir dando producciones y van a seguir construyendo, elaborando producciones y contenidos desde la misma lógica de los mismos medios de comunicación, porque como les he dicho, seguimos viendo televisión, escuchamos la radio en su forma convencional, a veces leemos la prensa desde formato impreso, pero también ya estamos consumiendo estos contenidos desde estos escenarios, teniendo en cuenta lo siguiente, de que es que ese receptor ya no es tan receptor pasivo ni de consumo solamente, también está produciendo, ¿cierto? Que más adelante vamos a tocar bien el tema del consumidor para entenderlo cada vez mejor. Entonces el texto nos empieza hablando de esto, ¿cierto? De que las convergencias se dan en una perspectiva, en un contexto de una transformación en la comunicación, ¿cierto? Entonces, nos dice que no hay una convergencia, o sea, de forma singular, sino que existen múltiples convergencias que nos tratan acá para entender el concepto desde diferentes ámbitos. Hay una convergencia tecnológica y ustedes cuando hagan la lectura se van a dar cuenta a qué se refiere. Una convergencia interesante en lo social y cultural. La convergencia no es juntar una tecnología con la otra solamente, ¿cierto? Sino en el espectro o en la función de que yo ya no solamente estoy consumiendo, no estoy contemplando información, sino que ya estoy generando cada vez más sentidos y significados frente a eso que yo estoy consumiendo. Y que eso no solamente se me está quedando en la mente, y no solamente se está quedando en comportamientos o actitudes que yo asumo. Yo también eso lo estoy manifestando y expresando con mis propias palabras, con mis propias expresiones, con mis propias formas comunicativas en estos escenarios. Es ahí donde empieza a aparecer ese concepto de prosumidor, que como les dije ahorita, lo vamos a tocar bien porque ese prosumidor sí existía, pero lo veían desde otra perspectiva. Profe. Acá, sí, señor. Sí, lo que pasa es que, disculpa, te interrumpo. Anteriormente, pues, la comunicación así de los medios era lineal. Entonces se volvió social y cultural porque ya el consumidor tiene la oportunidad de inferir en esos contenidos y hacer una interacción con los medios directamente. Ya no es lo que ellos me den a mí, sino que yo también puedo ser una parte activa de esos contenidos. A eso se refiere. Claro, a ese apartado de convergencia social y cultural nos está conllevando lo siguiente. Lo que pasa, Jairo, y como lo vamos a ver cuando vamos a ver el concepto de consumidor, es que qué tan prosumidor, por ejemplo, es una persona, a manera de ejemplo, una persona que está interactuando con un post, un contenido en redes sociales y le da un me gusta o comenta. Se estaría haciendo un acto de prosumidor, se estaría haciendo y consolidando en un prosumidor, no solamente una persona que está contestando esa información. El prosumidor tiene una estructura mucho más profunda como a lo que les estoy planteando, ¿cierto? Y que desde esas audiencias típicas, tradicionales de los medios de comunicación,
muchachos, que hemos venido conversando de que, bueno, la gente no hace la retroalimentación como hablando en el televisor o a la radio o al periódico, sino que vimos el concepto de mediaciones y ese tipo de cosas. La respuesta a lo que consumen de los medios de comunicación se encuentra en la cultura, cómo la gente significa y le da sentido a esos mensajes y cómo eso se manifiesta en el escenario de la vida cotidiana, ¿cierto? Eso es lo que no, ahí empezaron a encontrar entonces de que ya no es una comunicación tan lineal, ¿cierto? Como esas teorías que vimos, sino que las respuestas, o sea, el dinamismo por parte de las audiencias se empezaba a ver en la cultura, ¿cierto? Pero hoy por hoy la cultura ya migró a esto, a todo este escenario, a todos estos espacios, ¿cierto? O sea, que entonces lo que vamos a entender nosotros como el consumidor es que no es solamente que interactúe con una plataforma o con un dispositivo tecnológico. Desde luego que siguen existiendo sentidos, significados, alteraciones en las percepciones, los comportamientos, pero se hace más que todo énfasis en la co-creación. Por ejemplo, las producciones de tipo transmedia apelan a esto, es el principio fundamental. Cómo esas audiencias contribuyen a la producción de esos contenidos, pero no solamente dan ideas o respondiendo de esta manera, no, es que el usuario actúa como un productor más del contenido, ¿cierto? Una cosa que uno dice interesante y rompe totalmente el esquema lineal, ese esquema que siempre se ha manejado la comunicación, ya está muy revaluado, pero estamos entendiendo entonces que esas nuevas audiencias siguen consumiendo información, claro, seguimos siendo audiencias contemplativas, tradicionales, de hecho, pero ya interactuamos con estos espacios donde cada vez más configuramos nuestras actuaciones, ¿cierto? Hay una convergencia en los medios de comunicación, claro, muchachos, porque es que ya estamos hablando de múltiples plataformas, entonces la televisión, ¿qué tuvo que hacer para eso? ¿Cierto? Ya vemos múltiples pantallas, ya no vemos solamente la pantalla del televisor, que es una sola. Entonces, en el texto nos menciona la convergencia de medios de comunicación, cuáles son como las características que tuvo y los mayores retos, perdón. Cuáles fueron como los retos que se presentaron en términos de la convergencia de los medios de comunicación, cómo el mismo formato se tuvo que transformar y la transformación de ese mismo formato, qué implicaciones tuvo para las audiencias. Noten ustedes, vamos a tocar aquí un temita más adelante también, por ahí de las fake news, hablando un poquito de la postverdad, entre otros contenidos de este tipo de carácter viral, donde vemos que no solamente la alteración de la información, sino que el mismo formato y cómo está presentado genera mayores incidencias en ese tipo de contenidos, ¿cierto? Entonces, no solamente en la foto así súper, como ustedes tienden a denominarlas amarillistas, ¿cierto? Sino es porque la información a la gente le parece como si fuera verdad, ¿cierto? Y es por cómo está organizada, por ejemplo. Y no solamente en términos textuales o visuales, en términos de imagen, audiovisualmente también se organiza de cierta manera que parece que fuera o apela como al realismo como tal de una información que comúnmente consideramos como pensamos que es como fidedigna u oficial, ¿cierto? Entonces, a su misma vez se ocurre con esta convergencia de los medios de comunicación, también ocurre con los contenidos, se transforman los formatos, cada vez más están transformando las narrativas, entre otras cosas. Muy interesante este apartado también. Y por último, bueno, también empiezan a hacer unas convergencias en términos de las redes de telecomunicaciones, hablando propiamente de que estos aparaticos ya cumplen múltiples funciones, ¿cierto? Pasan cosas muy interesantes en todo lo que hemos conversado aquí, como lo que nos conversa el texto pues, en sus apartados anteriores. Y por último, muchachos, el texto nos dice que hay otras convergencias. ¿Qué pasa con otras convergencias en términos de que no solamente lo hablamos en términos de los medios de comunicación, sino que ya hoy por hoy productos y servicios ya operan de esta manera, ¿cierto? O sea, ya el fenómeno de la convergencia está presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana, incluso en la toma de decisiones fundamentales, como por ejemplo, ¿qué pasó en estos días? ¿Cuál es el suceso reciente por acá de la opinión pública en materia electoral? Ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Ya se imaginan.
Sí, todo el tema de las elecciones. en Estados Unidos, ¿cierto? La gente votando por correo electrónico y eso hizo menos. Hay muchos análisis que están saliendo en estos momentos, muchachos, y por eso está la cosa así como tan álgida, ¿cierto? Tan acalorada, porque este señor en su despliegue pues, mediático y ataque a ese modelo de democracia por allá estadounidense, está atacando precisamente, está diciendo cuál es el mensaje de él implícito, muchachos. No confíen en todo lo que tenga que ver con lo digital, ¿cierto? Es eso, y precisamente es muy curioso porque él lo utilizó mucho, no solamente en su estrategia de campaña, sino en su estrategia de comunicación de gobierno, ¿cierto? Con todo lo que generó, porque se producía fake news así de frente, desinformaciones, pero mire que atacó precisamente el sistema electoral desde Sabino. Sabemos que estamos en pandemia, yo, ¿por qué tengo que ir a desplazarme a estar en un foco de contagio, un posible foco de contagio, estando presencialmente en una urna votando, si lo puedo hacer desde mi casa? ¿Cierto? Pero él llegó y lo atacó y en fin, y entonces, si bien un gran reto para los sistemas electorales del mundo, incentivar cada vez más el voto digital o a través de correo electrónico o a través de otras plataformas, en fin, también con este tipo de mensajes, como por ejemplo los de este señor, se nos está diciendo de que hay que desconfiar de esto, ¿cierto? Entonces ahí está el debate. Muy bien, entonces eso como por colocar un ejemplo para hablar, como lo que nos dice este apartado de las otras convergencias, que si bien mire que no es un asunto solamente de los medios de comunicación, sino que son cosas que para tomar decisiones en la vida cotidiana o de aspectos mucho más simples, como por ejemplo los temas bancarios, bursátiles, ya vos no tenés que hacer la fila, ¿cierto? Ya tenés unos canales habilitados desde tu celular donde puedes hacer transacciones, entre muchas otras cosas más. En estas otras convergencias entran, por ejemplo, los fenómenos de producción o emisión de contenidos digitales como los streaming, ¿cierto? Estas plataformas, creo que se llaman VOV, algo así, Netflix, de Amazon Prime Video, entre otras plataformas, ¿cierto? Ya nos están ofreciendo entonces los servicios en muchos ámbitos de la convergencia, ¿cierto? Entonces esto ya va supervisando mucho lo que es como los hábitos o los comportamientos de los consumidores o de nosotros simplemente como ciudadanos al día de hoy y de aquí en adelante, ¿cierto? Ese es el abrebocas que muy pormenorizado se lo dice porque está compromiso, muchachos, de leer en la medida pues de que lleguemos a cierta parte, que generemos discusión. La lectura queda entonces, está ahí pendiente para el resto, los que no tuvieron tiempo de leer, los que la dejaron continuada, ¿cierto? Con el otro texto que aquí éramos leyendo, perdón, otras cosas ya relacionadas con todo con todo este apartado pues, de la comunicación digital, todo este fenómeno de la convergencia de medios, la ecología de interfaces, el tema de los consumidores, porque ya aquí hicimos un punto de inflexión en la asignatura. Listo, entonces, una lectura, muchachos, sencilla, ¿cierto? Los términos creo que como están explicados son muy fáciles de entender, entonces nos queda pues como acumulado para la próxima clase. Muchachos, para no alargar más y dado que ya todo está entendido, entonces podemos dejar así por hoy. De nuevo, muchas gracias y disculpas por la demora y por la comprensión y nos vemos dentro de 8 días, juiciosos y que disfruten bastante ese análisis. Recuerden que lo podemos compartir dentro de 8 días, los que quieran, las percepciones o las experiencias de trabajo que hicieron precisamente con el análisis. ¿Listo? Dice, profe. Muchas gracias, Jairo. Chao, muchachos. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias, profe. Buen día. Gracias, lo mismo. Gracias, profe. Chao, cuídese. Chao, gracias. Chao, Natalia. Chao, muchachos. Se cuidan bastante. Chao, profe.